Hola, bienvenidos a esta ponencia en la que vamos a hablar sobre la gamificación en el aula, fundamentos, diseño e implementación de estrategias innovadoras. Mi nombre es Selene Maya Ruiz. Soy profesora investigadora de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro y será un gusto aprender juntos. ¿Qué contenidos vamos a abordar en esta presentación? En primer lugar, hablaremos sobre fundamentos de la gamificación. En segundo lugar, del diseño de experiencias gamificadas. Para continuar con la implementación del uso de estas herramientas digitales y culminaremos con la evaluación y mejora de estrategias gamificadas. Antes de comenzar, me gustaría que pensaras ¿qué es gamificar para ti? Dime si en tu respuesta pensaste que debes tener muy claros los objetivos de tu clase, que también debes cambiar las prácticas pedagógicas tradicionales a las que estás acostumbrado a trabajar y orientarlas hacia otro tipo de recursos lúdicos, tales como la gamificación en el aula. Dime si pensaste en desafíos, retos, en que cuando jugamos hay reglas, normas que hay que seguir. Quizá pensaste también en un incentivo, algún premio a nuestros estudiantes por haber alcanzado sus logros. Quizá pensaste en trabajar en equipos, en un ambiente de clase cómodo para los estudiantes. Todo esto se puede trabajar cuando pensamos en niveles de dificultad para evitar monotonía y enganchar a nuestros estudiantes. Muy bien, después de haber revisado este diagrama juntos, vamos a revisar la parte teórica. Unidad 1. Fundamentos de la gamificación. Cuando quiero que definas el concepto y los principios básicos que le conforman, quiero que pienses que son elementos, dinámicas propias de un juego, el que sea que tú estés pensando, y que nosotros lo traemos a nuestro contexto áulico. El objetivo es motivar a los estudiantes, que se sientan comprometidos, que participen activamente. Y nuestra tarea entonces es diseñar experiencias formativas en las que podamos incorporar las mecánicas del juego, ya que son lúdicas. Quiere decir que favorecen su desarrollo cognitivo, también emocional y conductual. Pensando en una perspectiva pedagógica, podemos decir que la gamificación se sustenta de estos principios. El primero es la motivación, que nuestros estudiantes estén en nuestra clase por decisión propia, porque desean aprender inglés, si es el caso de una lengua extranjera, o quizás sea extrínseca. Necesitan acreditar la materia para poderse graduar. Cual sea la razón por la que los estudiantes atienden a nuestra clase, debemos pensar en retos, en recompensas simbólicas, en reconocer sus logros, en tomar en cuenta sus intereses para despertarlos en ellos y fortalecer su compromiso. Sé que es un reto muy grande, pero no es imposible. En los contextos educativos en los que nos desarrollamos hoy en día, es difícil mantener la atención de nuestros estudiantes, pero mediante la gamificación podemos reducir el estrés que ellos sienten y quizás la deserción o el desinterés a nuestras clases. Otro punto importante que podemos tomar en cuenta es su progreso. Cuando los estudiantes pueden visualizar su avance en un entorno gamificado, ya sea a través de niveles, puntos, insignias, metas, recompensas, ellos se dan cuenta que estamos reconociendo su evolución. Son capaces de observar su propio proceso de aprendizaje, lo cual les permite reforzar sus logros y estamos fomentando en ellos su propia autorregulación. Todo esto contribuye
a que el aprendizaje sea significativo, a que se den cuenta que es continuo y alcanzable, que toma tiempo, pero que pueden lograrlo con nuestro apoyo y ayuda siempre y cuando ellos también pongan de su parte. Cuando encargamos tareas, las revisamos. Cuando cometen errores, los corregimos. ¿Han pensado que la retroalimentación es un elemento muy importante en la gamificación? Cuando estamos jugando un juego y no contestamos acertadamente, retrocedemos o no avanzamos. Lo mismo sucede en el aula. Cuando nosotros les hacemos saber cómo va su desempeño en tiempo real, esto facilita que ellos mismos corrijan sus propios errores con nuestra ayuda, con nuestra guía. También podemos reforzar sus aciertos y promover su propia toma de decisiones, siempre y cuando ésta sea informada. No basta con calificarles un ejercicio, un reactivo y decirles que estuvo mal. Lo importante es permitirles aprender de ese error para que puedan fortalecer su desarrollo cognitivo, tal y como lo hace una aplicación, un juego, una dinámica en línea. Cuando se equivocan, cuando no hacen algo bien, cuando gramaticalmente hay un error o una incongruencia. Es una retroalimentación inmediata. Y nosotros, por supuesto, que podemos brindarla. Quizá la mayoría de ustedes pensó en estos dos términos cuando les pregunté qué significa gamificar una dinámica para ustedes. Los alumnos quieren divertirse, pero nosotros queremos que aprendan. Es ahí cuando el desafío entra en juego. Gamificar nos habla de poder equilibrar estos momentos en los que los estudiantes se desestresan, se divierten, pero que también sepan que están aprendiendo. Estas actividades son atractivas porque estimulan su conocimiento. Nosotros tenemos que pensar en niveles de dificultad y estos deben ir de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes para que ellos se puedan esforzar y puedan superar las pruebas. Equilibrarlo les permite aprender. Tenemos que tener cuidado. A veces pensamos en desafíos que ellos no pueden completar o resolver y eso también les frustra. Así que nosotros tenemos que observar si la actividad les es satisfactoria, si despierta en ellos su curiosidad, si despierta en ellos un sentido de logro, de que están alcanzando sus objetivos. Y por supuesto que los objetivos que están alcanzando ellos están alineados con los nuestros. En resumen, podemos decir entonces que estos principios que mencionamos para gamificar nuestras clases son estrategias pedagógicas eficaces que nos permiten llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, integrando de manera coherente tanto nuestros objetivos curriculares como las necesidades de nuestros estudiantes en su contexto educativo. Tabla número 1. Gamificación como estrategia pedagógica eficaz. Hasta este momento hemos mencionado estos elementos y su descripción. Podemos concluir que gamificar es hacer uso intencional de elementos o dinámicas propias del juego en nuestras clases. Que motivar a los estudiantes es activar en ellos un interés que favorece su propia motivación. Que compartir con ellos sus avances promueve su autorregulación. Que retroalimentar constantemente y oportunamente les permite darse cuenta de que existen áreas de mejora en tiempo real. Y que debemos balancear tanto la diversión como el desafío. El objetivo es que los estudiantes aprendan mientras se divierten, pero que estén conscientes de que están alcanzando nuestros objetivos educativos. Vamos a reflexionar juntos. ¿Qué elementos del juego pueden estar presentes en una actividad gamificada? Vamos a revisar este ejemplo de inglés
como lengua extranjera o segunda lengua. Cuando nosotros pedimos a los estudiantes que escriban un texto, tenemos niveles, etapas. La primera es la preescritura. Posterior a ello, tenemos un borrador. Hay una revisión y una versión final. Cada etapa permite a los estudiantes obtener insignias. Podemos revisar los tiempos verbales, sus conectores o el vocabulario que están implementando para otorgarlas. Sobre todo, si retroalimentamos inmediatamente sus escritos, los estudiantes estarían motivados porque hay un desafío y para ellos esta corrección es significativa también. Dicho lo anterior, podemos continuar y hablar ahora de los tipos de jugadores y adaptar nuestra estrategia pedagógica. Desde 1996 hablábamos de la gamificación en el aula. Pensemos que gamificar es un préstamo de la palabra en inglés game, jugar, pero que está orientada hacia el diseño de una experiencia inclusiva y afectiva. Para poder incluir a nuestros estudiantes, tenemos que ser capaces de identificar los perfiles que ellos tienen para saber qué estrategia debemos adaptar en nuestros salones para responder a sus necesidades, intereses y mantenerles motivados. También pensemos que si tenemos muchos grupos, cada grupo es diferente y que dentro de un mismo grupo los estudiantes también son diversos. El primer grupo de estudiantes que tenemos son los exploradores. Si a ustedes les gusta explorar, sabrán que ustedes, este tipo de estudiantes, disfrutan descubrir, experimentar, comprender el entorno. En mi clase puedo trabajar actividades abiertas, retos opcionales, narrativas ramificadas o incluso permitirles hacer una investigación o que creen algo para dar solución a alguna situación. Cuando yo sigo este tipo de estrategias, fortalezco la libertad, la curiosidad y les permito que exploren su entorno, más allá del mismo conocimiento. Otro tipo de estudiantes son los competidores. Con ellos tenemos que tener mucho cuidado. Sí, se sienten motivados cuando llevamos un reto, cuando les reconocemos. Quizá ellos lo hacen por superación personal o grupal. ¿Qué estrategias podemos utilizar? Rankings, puntos, niveles, desafíos, o podemos utilizar un temporizador para que este tipo de jugadores sepa que está contestando una actividad contrarreloj. No olvidemos equilibrar la competencia para evitar exclusión o la desmotivación de otros perfiles. Vamos a pensar en un ejemplo concreto. Los estudiantes saben que ciertos compañeros siempre pierden o siempre ganan, o incluso ellos mismos lo dicen. Yo no juego porque siempre pierdo. Yo quiero jugar porque siempre gano. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de estudiantes, grupos y perfiles. Sí lo podemos trabajar en el aula, pero tenemos que ser muy precavidos. Si la pregunta era, entonces, ¿qué hago? Pues podemos pensar en este tipo de estrategias colaboradoras en la que los estudiantes puedan socializar. En este perfil buscamos que interactúen, que trabajen en equipo para evitar que los estudiantes del perfil anterior dominen las clases o crear un ambiente negativo. Para ello podemos construir actividades o tareas en las que los estudiantes trabajen siempre juntos, o todos ganan o todos pierden. Misiones grupales, roles dentro del equipo. Saben que hay un líder, pero que también los demás están participando activamente. Vamos a pensar que el diálogo favorece las dinámicas, que todos participan. De esta manera promovemos la cooperación grupal
y estamos fortaleciendo el sentido de pertenecer a ese grupo y de aprendizaje social. Aprendemos todos unos de los otros y todos juntos. Existe otro tipo de estudiantes, los logradores o cumplidores. Aquellos estudiantes que siempre entregan la tarea, que nunca faltan, que se sientan hasta adelante. Ellos tienen objetivos claros, saben que hay una recompensa, están motivados, su progreso es visible. Aunque no les demos insignias, ellos saben que están en nuestras listas, que trabajamos rúbricas, que la recompensa es simbólica, pero que hay un refuerzo, hay una sensación de logro, de avance, que ellos tienen muy clara. Y eso también nos motiva, porque nos damos cuenta del tipo de clase que estamos impartiendo. En resumen, podemos decir que estos elementos nos permiten diseñar experiencias más equilibradas en nuestras clases, en donde todos los estudiantes van a adoptar una forma de aprender. Debemos ser flexibles en los enfoques que elegimos, combinar exploración con competencia, colaboración y logro para maximizar motivación, participación y compromiso de los estudiantes en el aula. Es decir, no nos enfoquemos solo en una, tratemos de combinar todas lo más posible. La tabla número 2 resume lo que acabamos de revisar juntos, los tipos de jugadores y qué estrategias podemos adaptar en el aula. Tenemos el tipo de jugador según la lectura del 96, las características principales de cada uno de ellos y la recomendación. Si tus estudiantes son exploradores, busca retos. Si son competidores, dales puntos. Si son colaboradores, que trabajen en equipo. Si son logradores y cumplidores, trabaja una rúbrica. Y si quieres adaptar pedagógicamente alguna de estas, reconoce que nuestras clases son diversas. Combina estas estrategias para atender el perfil de todos y maximizar su motivación, participación y compromiso, sin importar el tipo de jugador que ellos sean. Vamos a reflexionar juntos. Mientras veíamos la información, ¿pensaste en tus grupos, en tus alumnos? Si yo te pregunto qué tipos de jugadores predominan, ¿podrías responder? Y de ser así, ¿cómo adaptarías esta experiencia gamificada para motivarlos a todos? En este ejemplo, predominan los estudiantes colaboradores, pero también los logradores. Les gusta trabajar en equipo, cumplir metas claras. Entonces, cuando yo gamifico mis clases, pienso en misiones grupales, pero también en retos individuales. Doy puntos, insignias, y de esta manera les permito también que exploren para aquellos que disfrutan descubrir y crear. Y de esta forma todos se sienten parte de la clase. Ahora hablaremos del punto número 3, de las estrategias que podemos diseñar cuando trabajamos recompensas, retroalimentación o niveles. Yo sé que planeamos nuestras clases, pero también sé que a veces no sabemos reconocer los elementos que van a motivar a los estudiantes, que les van a dar sentido de compromiso y sobre todo permanencia en nuestras clases. La clave está en equilibrar para que los estudiantes despierten motivación intrínseca, pero también extrínseca. ¿Cómo podemos lograrlo? Número 1, recompensas. El reconocer el esfuerzo y los logros alcanzados les permite recibir privilegios académicos. Más allá del valor simbólico, podemos recompensarles. No siempre es un premio. A veces es un proceso formativo del que ellos deben de estar conscientes.
el reforzar con ellos, el que se autorregulen, el que sepan que están logrando un objetivo, también es una recompensa. No siempre podemos otorgarles un dulce, un chocolate, un happy dollar, pero sí podemos darles un aplauso, un punto extra o simplemente felicitarlos por haber concluido la actividad durante la clase. Habíamos mencionado la retroalimentación anteriormente. Dijimos que debe ser inmediata, pero también clara y motivadora. Cuando los estudiantes reciben solo retroalimentación negativa, sucede lo contrario. Deben estar conscientes de su desempeño, claro, pero también nos conviene reconocer sus aciertos, corregir sus errores y orientarles a mejorar continuamente. Esto nos va a permitir promover la reflexión en ellos y fortalecer sus habilidades metacognitivas, que sepan que les estamos acompañando en este proceso. A través de mensajes positivos podemos orientarles para que sigan avanzando. Aquellos que enseñamos una segunda lengua, pensamos en los estudiantes que tienen un rechazo hacia el inglés porque siempre reprobaban los exámenes. Nuestro objetivo es hacerles ver que poco a poco van aprendiendo, que aunque no hablen fluido, que aunque les tome tiempo, lo pueden lograr. Hablemos ahora de niveles y de progresión. Lo habíamos mencionado cuando dijimos que hay etapas graduales que permiten a los estudiantes visibilizar su propio avance. ¿A qué nos referimos? A las tareas, a las actividades que les mantienen interesados, que rompen con la monotonía de nuestras clases. Pensemos en este sistema, en un proceso en el que hay un objetivo que hay que alcanzar, pero también pensemos en que los estudiantes quieren superarse, quieren continuar con las actividades, quieren que la clase no termine, porque están siendo conscientes de que están aprendiendo o disfrutan mucho la actividad. Podemos decir que combinar las recompensas, la retroalimentación y los niveles nos permite crear una experiencia dinámica y motivadora, mantener a nuestros estudiantes entretenidos y favorecer su participación activa. La tabla número 3 resume las estrategias con las que contamos para diseñar esta tríada. Tenemos una tabla con 3 columnas. Tenemos el elemento, la descripción y la función pedagógica. Como bien dijimos, debemos recompensarles, es decir, reconocer su esfuerzo y logros. Retroalimentarles, es decir, ser una guía para que ellos puedan mejorar continuamente y reforzar comportamientos y conductas deseados. Niveles, para mantener el interés en ellos, generar desafíos. Progresión, favorecer la autorregulación. Y por supuesto, esto va a impactar en la motivación de nuestros estudiantes, ya que ellos van a querer seguir aprendiendo y asistir a nuestras clases. Vamos a reflexionar juntos. Si yo les pidiera en este momento que diseñaran un ejemplo de recompensas y niveles mediante una actividad en su clase, ¿cómo lo harían? Veamos este ejemplo. Los estudiantes siguen trabajando la parte de la escritura, ¿recuerdan? En inglés como L2. Pero en este sistema hay 3 niveles. El primero es el borrador completo. El segundo es el uso adecuado de vocabulario y conectores. Y el tercero es la coherencia y corrección gramatical. Cuando los estudiantes avanzan de un nivel al otro, les entrego una insignia. De esta manera estoy retroalimentando, breve, pero también estoy motivando a que lleguen a la siguiente etapa. Estoy observando sus logros, sugiriendo mejoras y mantengo su interés y compromiso con las actividades en la clase.
Revisemos este diagrama para la gamificación. Tenemos en primer lugar y en color azul los elementos del juego. Dijimos retos, niveles, pero ¿qué hay de las preguntas, competición, colaboración? Hablamos de eso cuando hablamos de tipos de usuarios, ¿recuerdan? Aquí mencionamos los que les gusta socializar, trabajar en equipo, aquellos que tienen un espíritu libre, explorador, a los que les gusta triunfar, a los que les gusta explorar. Pero también tenemos a los disruptivos, que son aquellos competitivos. Tenemos la motivación y las recompensas, que son los puntos, las insignias, logros, trofeos. ¿En regalos y dinero? No lo sé. Yo creo que eso dependería de cada una de nuestras clases. ¿Alguna vez has otorgado dinero a tus estudiantes por cumplir con alguna tarea o alguna dinámica cuando ambos sabemos que ese es el objetivo de tomar la clase? Te dejo esta pregunta. Te leo en los comentarios. Para continuar con el siguiente bloque, te pregunto, ¿cómo aplicarías en tus clases un aprendizaje basado en juegos? Vamos a resumir la información. Dijimos que tienes que tener tus objetivos claros y entonces sí, aplicar estas estrategias para poder gamificar tus clases. Ejemplo, piensa en algún reto específico que esté alineado a tus objetivos, a tus estudiantes, a los tipos de jugadores que tienes. Establece las reglas, las normas del juego. Hazle saber que en la dinámica alguien pierde, alguien gana, que todos ganamos, que todos perdemos. Háblales de las recompensas, ya sean académicas, significativas, físicas. Crea un sistema de recompensas para que ellos sepan que habrá un dulce, un aplauso, un diploma, una insignia. Propón competencia motivante. Ellos tienen que saber que el día de hoy 3 personas van a subir al podio, pero que mañana podrían ser ellos. A veces se gana, a veces se pierde. Por último, establece estos niveles de dificultad, los cuales deben ir creciente en manera ascendente, tal como subir una escalera. No podemos exigirles demasiado cuando aún no hemos establecido las bases. Piensen en la taxonomía de Bloom, en los niveles piramidales, y alíñenlos con estas actividades. Ahora que concluimos la primera unidad, vamos a continuar con la segunda. Hablemos ahora de la experiencia. Vamos a hablar sobre el primer concepto, que es el elemento narrativo o la creación de una historia, la cual es atractiva para los estudiantes. ¿Por qué hablamos de la narrativa? Porque estamos pensando en un hilo conductor que da sentido, coherencia, propósito a esta experiencia gamificada. Más allá de ser un elemento decorativo, estamos contando una historia, la cual está contextualizada en las actividades que trajimos a la clase, en los retos que enfrentan los estudiantes, en las recompensas que ellos reciben. Siempre debemos pensar por qué aplico esta actividad y para qué. Estas preguntas nos van a permitir crear una narrativa bien diseñada y sobre todo significativa, motivante para nuestros estudiantes. Vamos a pensar en una historia atractiva. ¿Por qué? Porque los estudiantes se sienten parte del relato. El alumno se involucra emocionalmente, incrementa su motivación, su disposición para participar activamente. A esto llamamos narrativa, porque nos facilita trabajar retos y objetivos claros que están siempre alineados al aprendizaje de los estudiantes,
mediante una misión, un desafío, y este es el desarrollo de la historia. Para que nuestra narrativa sea efectiva, debemos conectar con los intereses, contextos y experiencias previas de nuestros estudiantes. Una historia cercana a su realidad, a sus gustos culturales, a las problemáticas actuales que ellos enfrentan, nos permite identificar con mayor facilidad su tipo de perfil y fortalecer así el aprendizaje significativo. Pensemos ahora en los elementos narrativos. Lo primero que debemos tomar en cuenta es los personajes. Son los roles que toman nuestros estudiantes. A veces son guías, protagonistas, sea cual sea, el estudiante es parte de la historia. Pensemos en el contexto. Situemos las clases en un tiempo, en un espacio determinado. Esto nos da coherencia. El conflicto. Siempre hay un desafío que resolver en la clase, y cuando este problema es central, les estamos motivando. Retos. Cuando el estudiante ve progreso. Esta es la historia que les vincula con los objetivos de aprendizaje. Por último, tenemos la resolución, el cierre de nuestra narrativa, cuando reflexionamos lo que aprendimos y los logros que alcanzamos. Tomando todo lo anterior en cuenta, podemos decir que los estudiantes se sienten motivados, comprometidos y participan, siempre y cuando nosotros les orientamos a que existe un objetivo educativo y que lo están logrando. La tabla número 4 resume los elementos narrativos en la gamificación. Pensemos en estos elementos: la descripción, la función gamificadora. Cuando hablamos de narrativa, hablamos del hilo conductor. Cuando hablamos de inmersión, hablamos de la capacidad de ser parte de la historia. Los objetivos y retos es la parte integradora de metas claras. Conexión con el estudiante es la relación que tenemos con ellos. Los personajes son los estudiantes porque son protagonistas de su propio conocimiento. El contexto está marcado por el espacio y el tiempo en el que desarrollamos la actividad. El conflicto es la problemática o desafío central y, por supuesto, tenemos la resolución, que es el cierre de nuestra unidad, módulo. Vamos a reflexionar juntos. Si yo quisiera que en este momento me platicaras sobre alguna historia que ha resultado atractiva o motivadora para tus estudiantes, ¿qué me dirías? Observa este ejemplo. En la clase de inglés estoy enseñando el pasado simple y pido a los estudiantes que sean detectives. Deben reconstruir el misterio y lo podrán hacer a través de escribir o contar lo que sucedió. Puedo revisar el tema gramatical integrándolo de una manera natural, pero también motivadora para ellos. Este es un diagrama que resume las estrategias de gamificación en el aula. Por si ya lo olvidaste, número 1, acumulación de puntos y escalado de niveles. Número 2, sistema de recompensas y premios. 3, insignias y reconocimiento. 4, narrativas y roles. 5, competencia lúdica y desafíos. 6, clasificaciones y tablas de liderazgo. ¿Qué tal las 7? Misiones, retos y todo esto personalizado. ¿Qué opinas de esta tabla? Dime si tu respuesta está relacionada con los beneficios de la gamificación cuando aprendemos una segunda lengua, por ejemplo. ¿Pensaste en mejorar la motivación y el compromiso? ¿En crear una sensación de logro? ¿En aumentar el nivel de la participación? ¿O quizás en fomentar la autorreflexión de los estudiantes? Cualquiera que sea tu respuesta, estás gamificando tus clases. Unidad 3. Implementación y uso de herramientas digitales. Quizá conozcas Kahoot, quizás has hablado de ella. A los alumnos les gusta mucho
porque es un cuestionario en línea que les va dando retroalimentación inmediata, justo como lo hace la gamificación. Los alumnos van perdiendo y ganando puntos. Todos quieren llegar al primer, segundo y tercer lugar. También existen otras plataformas como Genially, en donde podemos trabajar un quiz similar, infografías, juegos educativos. ¿Qué me dices de Quizlet, Wordle, Edpuzzle, Padlet? Todas estas nos permiten interactuar con los estudiantes, dar seguimiento a su progreso y motivarles. ¿Crees que puedas gamificar una dinámica sin estos recursos digitales? Vamos a reflexionar juntos. Quiero que pienses en estas plataformas. ¿Cuál crees que sea la más adecuada para poder gamificar nuestra clase? En este ejemplo mencionan Canva, porque integra texto, imágenes, elementos visuales. Cuando piensas en una plataforma eficaz, ¿qué elementos tomas en cuenta? Que sea multimodal, interactiva, que fomente la participación. Te leo en los comentarios. ¿Alguno de ustedes pensó en utilizar tableros de progresión o un sistema de insignias? Los tableros de progreso o los sistemas de insignias son estrategias que nos permiten hacer visible el avance de los estudiantes. Quizá cuando tú calificas las tareas, tienes las calificaciones en un Excel, pero no das retroalimentación a los estudiantes y ellos no lo saben. Es importante reconocer sus logros, sus aciertos, pero también dar seguimiento cuando necesitamos retroalimentar el proceso formativo para que ellos trabajen áreas de oportunidad. Esto les mantiene motivados y participan activamente. Un tablero de progreso les permite ver su avance individual, pero también grupal. Les permite saber que pueden alcanzar los objetivos porque están visibilizando y autorregulando sus metas. Esto nos da un sentido de constancia. Se vuelve tangible y comprensible su propio conocimiento. Ahora, ¿qué pasa con el sistema de insignias? Son simbólicos, siempre y cuando los estudiantes cumplan los objetivos específicos de nuestras clases. Puedes trabajar también la recompensa de su esfuerzo como una mejora continua. Cuando ellos se comportan como tú esperas, como tú lo deseas, cuando colaboran, cuando son creativos, cuando perseveran, todas estas actitudes positivas van a promover una cultura de reconocimiento, lo cual es muy importante para estos estudiantes, sobre todo cuando estamos gamificando una actividad. En resumen, podemos hablar de que estos elementos mantienen a los estudiantes interesados en la clase y participan constantemente. Debemos equilibrar para que estas dinámicas les orienten a lograr los objetivos educativos que tenemos en mente y los propios. Vamos a reflexionar juntos. Si yo te pidiera en este momento que diseñaras un tablero de progreso o un sistema de insignias para tus clases, ¿qué logros recompensarías? ¿Cómo mostrarías el progreso? En esta clase de inglés estamos pensando en un tablero de progreso, en donde los estudiantes pueden ver su avance de acuerdo a las etapas. ¿Recuerdas que estábamos hablando de un trabajo escrito? Les pedimos un borrador, la revisión y la versión final. Podemos recompensarles por trabajar los tiempos verbales, por ejemplo, la coherencia y por trabajo en equipo, con insignias digitales. Todo esto les va a permitir visualizar sus avances, identificar sus logros y también motivarse para continuar. Número 3. Gamificación sin tecnología. Hace unos minutos te pregunté si crees que puedes gamificar sin tecnología. Para muchos colegas esto es imposible. Para muchos colegas la tecnología está directamente relacionada con la gamificación.
Permíteme decirte que hay otros autores que piensan que sí podemos gamificar aunque no integremos recursos tecnológicos. El objetivo es integrar elementos lúdicos. Sé que algunas de tus escuelas o estudiantes tienen recursos limitados, que el acceso a la tecnología no es posible. La gamificación es para todos los contextos. Por eso es que la tecnología no siempre es un elemento esencial. Es un elemento de apoyo, pero no es un elemento único. Piensa en que todo lo que hemos revisado lo puedes trabajar con tarjetas, en donde hay retos, preguntas, desafíos. ¿Recuerdas que hace tiempo se utilizaba el pizarrón? Pues sí, podemos recurrir a todo esto, siempre y cuando trabajemos con los estudiantes de manera individual o grupal, siempre y cuando fomentemos su participación, su toma de decisiones y su pensamiento crítico. La tecnología muchas veces los distrae de este objetivo principal. ¿Lo has pensado? Hablábamos también de misiones. Imagina que puedes recurrir a ellas en papel y lápiz. Sabemos que cuando los estudiantes escriben a puño y letra, desarrollan actividades cognitivas distintas a cuando toman una foto, cuando escriben en la tablet o en la computadora. Te invito a retomar actividades con papel y lápiz o a juegos caseros, juegos de nuestra infancia, pero en el aula, siempre y cuando desarrollemos en los estudiantes los objetivos claros que tenemos para nuestra clase. Por supuesto que existe competencia. En una dinámica individual o grupal vamos a construir en los estudiantes retos colaborativos, vamos a poder promover su interacción social, su trabajo en equipo, la creatividad, aunque no usemos la tecnología. La gamificación es una dinámica que les va a permitir comunicarse, trabajar sus emociones, socializar. En resumen, podemos decir que gamificar no siempre es hacer uso de la tecnología, es tomar en cuenta estos elementos clave, estas herramientas. Es un diseño pedagógico que favorece participación activa, creatividad, compromiso, que está creando un espacio dinámico, significativo. Eso es gamificar. Vamos a reflexionar juntos. Si yo te pidiera que diseñaras en este momento una actividad gamificada sin tecnología, ¿qué tipo de retos pondrías, misiones, recompensas? ¿Cómo mantendrías a tus estudiantes motivados? Mira este ejemplo conmigo. En la clase de inglés, este profesor trabajó misiones, imprimió hojas, escribió quizá a puño y letra. Lo importante es que los estudiantes recibieron tarjetas con oraciones. Tenían que crear un diálogo breve, corregir errores. Piensa en la enseñanza tradicional. La diferencia es que aquí hay una misión, que les doy puntos, que sello simbólicamente sus hojas, sus trabajos. Es una dinámica que fomenta la participación, el trabajo en equipo y que les mantiene motivados. Aunque no estemos haciendo uso de un recurso digital, también ellos se cansan de estar revisando la pantalla todo el tiempo. A veces no tienen datos, no traen batería. No explotemos los recursos digitales, porque entonces lo novedoso se vuelve monótono. Ahora bien, te comparto estas aplicaciones gratuitas que incluso se apoyan de la inteligencia artificial. Si te gusta explorar y aprender algo nuevo como a mí, te la comparto. Puedes ver que hay colores y que cada color representa la categoría a la que estas aplicaciones pertenecen. Tenemos chatbox como ChatGPT y texto, imágenes, presentaciones, videos con animación, solo audio y plataformas educativas. Revísala. Te invito a que la busques. Esta tabla es interactiva. Te va a permitir ver una descripción de cada aplicación y te va a enviar una liga con un tutorial o a la misma página para que puedas explorarla.
Estamos por concluir la presentación. Te agradezco mucho por haberme acompañado hasta la unidad número 4, que es la última. Vamos a hablar de evaluación y mejora para gamificar nuestras estrategias. Número 1. Siempre hay que evaluar el impacto de la gamificación en los estudiantes. ¿Cómo podemos hacerlo? Si medimos el aumento de la motivación, participación, logro de objetivos. ¿Qué herramientas me permiten evaluarla? Cuestionarios, encuestas, la misma observación directa, analizar los resultados en las plataformas digitales que te mencioné anteriormente, evaluar tanto lo académico como el compromiso y la actitud que tienen los estudiantes con su propio aprendizaje. Vamos a reflexionar juntos una vez más. Piensa en una experiencia gamificada que hayas implementado recientemente. ¿Qué indicadores usaste para evaluar que realmente estaba siendo efectiva? No solo porque a ti te gusta, sino porque a los estudiantes les motiva. Aquí te pongo un ejemplo. Los estudiantes están escribiendo en inglés, ¿recuerdas? Necesito evaluar que están consolidando el conocimiento, que están cumpliendo las misiones, que están mejorando la calidad de sus textos, que están motivados e interesados por seguir aprendiendo. Necesito trabajar una dinámica que me permita valorar el impacto en su propio aprendizaje. Número 2. Análisis de experiencias y retroalimentación de los estudiantes. Dime si cuando terminas un curso, tus estudiantes contestan una evaluación docente, o si tú les pides retroalimentación para mejorar tus clases o tu siguiente curso. El recoger las opiniones de los estudiantes y sus sugerencias también nos permite replantearnos los niveles de motivación y disfrute, la calidad de nuestras actividades, pensando en las reglas que utilizamos y los retos que diseñamos, la dificultad y relevancia de las actividades. Retomar esta información nos permite detectar fortalezas y áreas de mejora. Dime, ¿qué haces con tu evaluación docente? ¿Reflexionas, cambias, editas o prefieres no verla? Tengo otra pregunta para ti. Si yo quisiera que diseñaras una breve encuesta o dinámica de retroalimentación para que puedas aplicarlo después en tus clases gamificadas, ¿qué preguntas incluirías? ¿Cuáles crees que son más útiles que otras? Revisa conmigo este ejemplo. Es una encuesta breve. ¿La actividad te resultó motivadora? ¿Los retos fueron claros y alcanzables? ¿Qué parte de la actividad te ayudó más a aprender? ¿Qué mejorarías para la próxima vez? Preguntar esto a los estudiantes nos permite obtener información útil sobre su motivación, su comprensión y efectividad. Te doy un consejo: cuando lo hacemos anónimo, obtenemos respuestas más claras y precisas. Ellos no se sienten vulnerables ante sus respuestas y las respuestas tienden a ser mucho más honestas. Ya los estudiantes contestaron la encuesta. Ya las leíste. Dime, ¿ajustas algo? Basándote en la evaluación y retroalimentación que ellos te dieron, ¿realizas cambios? ¿Te interesa mejorar reglas, retos, niveles, recompensas, retroalimentación, adaptar algo, alguna actividad, algún punto de tu clase a distintos tipos de jugadores? Este es un proceso cíclico. La sugerencia es implementar, evaluar, ajustar y volver a aplicar. Cuéntame, ¿es así como tú das tus clases? Reflexionemos juntos. Si yo te invitara a analizar una actividad gamificada que hayas diseñado, ¿qué ajustes harías para mejorar la motivación, el aprendizaje en tus estudiantes? Mira este ejemplo. Los estudiantes están escribiendo en inglés, ¿recuerdas? ¿Cómo puedo ajustar los retos para que sean graduales? ¿Cómo incorporar más retroalimentación positiva en cada nivel? ¿Cómo ofrecer opciones de trabajo individual o colaborativo? ¿Qué ajustes me permiten aumentar la motivación en ellos? Atender las diferencias en los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. ¿Te ha pasado una situación similar? ¿Qué hiciste tú? Te leo en los comentarios.
Vamos a cerrar esta presentación con este mapa mental que resume todo lo que revisamos juntos. Número 1. No olvides tener y definir muy claros los objetivos de tu clase. Y entonces debes conocer a tus estudiantes, individual pero también grupalmente, para que puedas, número 3, seleccionar los elementos del juego que más te favorecen, aunque sea la misma clase en diferentes niveles, con diferentes grupos, horarios o estudiantes. Teniendo en mente los primeros 3 puntos, puedes trabajar el cuarto, el diseño y la estructura de tus actividades gamificadas. La quinta etapa habla de implementarlo, pilotarlo. Recuerda que el pilotaje se refiere a las modificaciones que tendrías que realizar. Número 6. Siempre monitorea y evalúa. Recuerda que la retroalimentación inmediata es fundamental. Número 7. Ajusta y mejora. Si algo no funcionó, cámbialo. Si algo sobra, agrégalo. Si algo falta, quítalo. Y número 8. Fomenta la colaboración y la competencia sana. Si los estudiantes no se han dado cuenta de que el objetivo es aprender, algo está pasando. Deben de darse cuenta que deben trabajar juntos para poder llegar al siguiente nivel, a la siguiente etapa, y que la colaboración es fundamental para lograr los objetivos. Te agradezco mucho el haberme acompañado. Si tienes alguna duda, pregunta, comentario, no dudes en contactarme. Me encantará escuchar tus opiniones. Hasta pronto.